muchísimas gracias porque te ha placido en esta mañana que abriéramos los ojos, Señor. Te ha placido que pudiéramos venir hasta aquí, pudiéramos cantarte, pudiéramos estar aquí, Señor. Si hubiera sido por nosotros, ni siquiera hubiéramos nacido. Pero tú nos trajiste a este mundo, Señor. Tú nos trajiste a esta vida. Tú nos has traído, Señor. Y tú eres el que se nos llevará. Prepáranos para ese día. Sea que te nos lleves o que tengas que volver, que lo harás. Prepáranos para vivir vidas que te amen, que te esperen, que te adoren, que te agradezcan, que vivan sumergidas en tu presencia, con gozo, con gratitud, con arrepentimiento de pecados. Ayúdanos, Señor, a contar nuestros días, que son cortos, que pasan rápidos, y que no hay otra vida que vivirla sino para tu gloria, para ti, Señor. Ayúdanos, capacítanos y háblanos en esta mañana. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Derrama de esa gracia, derrama de ese amor. Haz caer, Señor, esa poderosa misericordia que transforma, que endereza, que renueva, que vivifica, que resucita a las personas. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Isaías capítulo 9, seguimos con los nombres, con esos nombres del Señor. ¿Cuál era el primer nombre? Admirable. El segundo, consejero. Y ahora el tercero, Dios fuerte. Esto está en Isaías capítulo 9, que habla de ese niño que va a nacer. Ese niño, muchas veces este capítulo se lee en Navidad, para hablar del nacimiento del niño, ¿no? Sin embargo, luego pasa Navidad, las fiestas, y ya nos olvidamos de todo esto, ¿no? Es interesante porque es una referencia de que iba a nacer el rey, y este rey no iba a ser un rey cualquiera. Iba a ser un rey admirable, maravilloso, lleno de maravilla, lleno de gloria. Iba a ser consejero, su consejo, su decreto, como mirábamos, sus designios como rey. Iba a tener el poder, mucho antes hablamos, sobre su hombro. Y ahora estamos viendo otro nombre hermoso, otro nombre que cuando pasamos por allí vemos solamente Dios fuerte, pero es mucho más que eso. Y vamos a ver, primeramente hay que ir al hebreo para mirar qué es esto de Dios fuerte. ¿Qué significa esto de Dios fuerte? ¿Por qué este tercer nombre aquí? Vamos a ir un poco al contexto. Isaías capítulo 9 empieza así: pero no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, como en tiempos pasados hizo que fuera despreciada la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Así en los venideros la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas verá gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte le resplandecerá la luz. Multiplicaste la alegría, aumentaste el gozo. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque el yugo de su carga y la vara de su hombro y el cetro de su opresor los quebraste. Como el día de Madián, porque toda gota que pisa con estrépito y toda capa empapada en sangre serán para quemar pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte. Hasta aquí. Si vais viendo cómo empieza el capítulo, tú quebraste el yugo. Tú harás obras portentosas, gloriosas, en Galilea de los gentiles.
el pueblo que anda en tinieblas verá gran luz. Bueno, esto no lo puede hacer alguien que no sea fuerte, que no sea poderoso. La palabra aquí fuerte es el Gibor. El Gibor. Él significa héroe, jefe, poderoso, Dios divino. Y Gibor significa valiente, guerrero, fuerte, campeón. Qué hermoso, ¿no? El Gibor. Tremendo. Este nombre es significativo, ya que vamos viendo a la luz de las Escrituras, una y otra vez, el Dios fuerte, el Dios poderoso. Vamos viendo que el Gibor, desde el principio, está. Un ser todopoderoso, un ser que es capaz de hacer cosas que el hombre no puede. En el libro de Isaías vemos la referencia de Yahvé Sebaot, un nombre tremendo. Yahvé Sebaot significa el Señor de los ejércitos, el Señor de las huestes celestiales, el que cumple. Y vamos viendo, la textual pone Yahvé Sebaot, en la Reina Valera pone Señor de los ejércitos, ¿no? Tiene que ver con este nombre, con el valiente, el guerrero, campeón, jefe, divino, el Gibor. Y me parece interesante ver a Dios como un héroe, como valiente, como fuerte, como un campeón, el campeón, y ver que este nombre se le está dando a aquel que tenía que nacer, a Jesucristo. Tremendo, ¿no? Para ver un poco, podemos ir a Deuteronomio. Deuteronomio 10:17. Dice así: porque Yahvé vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso, el Gibor, y terrible, que no hace favoritismo ni admite soborno, que hace justicia al huérfano y la viuda, y ama al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Temerás a Yahvé tu Dios, a Él servirás, a Él te aferrarás, y solamente por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios que ha hecho contigo estas grandezas y las cosas portentosas que han visto tus ojos. Con 70 personas tus padres descendieron a Egipto, pero ahora Yahvé tu Dios te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Tremenda que esto también habla del Gibor. Un pueblo que fue poderosamente por un Dios fuerte rescatado de Egipto, de la esclavitud, durante tantos años de la opresión, abriendo el mar poderosamente, sino antes haber derramado tantos juicios, ahora llevarlos al desierto, y ahora Dios les tiene que decir esto: no te olvides cómo yo te saqué de tierra de Egipto, poderosamente. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, una y otra vez, como nos pasa a nosotros, se creían fuertes en sí mismos, se creían poderosos en sí mismos. Y cuando estamos hablando de este rey que van a hacer en Isaías 9, profetizando, vemos que no hay otro rey como él. No hay otro ser exaltado en este mundo como el Señor Jesucristo. Él es el rey que Israel nunca tuvo. Él es el monarca que este mundo nunca supo ver. Y cuando vino, lo crucificaron, despreciándolo. Y por eso vino el Señor. Valientemente, como miraremos. Luego podemos ver en Isaías 10 otra referencia. Isaías 10, que dice así: 10:21. Mirad cómo aquí pinta al Señor. Un remanente volverá. Un remanente de Jacob volverá.
al guerrero divino. ¿Hay alguna versión que ponga algo diferente? Al Dios fuerte. Al Dios fuerte, al Dios poderoso. En esta versión pone al guerrero divino. Él es el fuerte, pero también es guerrero. Él es el que lucha las batallas de su pueblo, una y otra vez. Luego podemos ver también en Jeremías 32, 18. Que dice así: tú tratas con misericordia millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Elohim, grande y poderoso, Yahvé Sebaot, es su nombre. No solamente es guerrero divino porque cumple las características de un guerrero, sino que también es el que gobierna los ejércitos, los ángeles, sino que es el que también vence, el que protege a su pueblo. Es el Dios fuerte, el Dios poderoso. Es tremendo, hermanos, es tremendo ante lo que estamos viendo. Pero ahora bien, vayamos al Nuevo Testamento y planteemos esta pregunta que vamos a responder juntos. ¿Estos nombres, verdad, que estaban haciendo referencia a Jesucristo? ¿No? Admirable, el niño, este niño que iban a hacer, ¿no? La pregunta es, ¿hubo miedo en Cristo? ¿Hubo debilidad en Cristo? Acompañadme a Filipenses 2:7. En Filipenses 2:7 dice así: considerad, desde el 5, considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías, el cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, al hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es tremendo, ¿no? ¿Cómo se sentía el Señor? ¿Cómo se sentía el Señor? En Juan 12:27 dice que el Señor, en el Getsemaní, cuando Él sudaba gotas de sangre, Él estaba turbado. Él le dijo al Padre: pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Eso significa que el Señor tuvo miedo? ¿Es pecado el miedo? ¿Dios tuvo miedo? Cuidado, El pecado, ¿cuándo es? Cuando hay cobardía. Cuando somos cobardes. Cuando ponemos en duda la fidelidad de Dios. Nosotros como criaturas tenemos miedo porque tenemos incertidumbres de lo que va a venir. Muchas veces el miedo, ¿qué hace? Nos hace ser prudentes ante ciertas situaciones. Nos hace depender de Dios, porque no podemos solos andar el camino. Necesitamos de aquel que ya sabe lo que va a pasar. Entonces, ¿hubo miedo? No hubo miedo. En Jesucristo no hubo miedo. Dice Hebreos 12:2 que poniendo el gozo delante de sí, soportó la cruz, despreciando lo propio, para sentarse a la diestra del Padre. El Señor Jesucristo estaba seguro de todo lo que iba a suceder. Él poderosamente vino con valentía, vino como un campeón, vino, como hemos leído lo que es, como el guerrero divino. Tremendo, ¿no? Es tremendo. Fue un tan gran acto de valor de este niño que creció, que hizo suyo este nombre, el Dios fuerte, el Dios valiente, el Dios guerrero, el campeón que ha triunfado. Dice aquí que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló
a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Acaso esto no fue un acto de valentía? ¿Acaso esto lo haríamos nosotros? ¡Qué miedo! Perder el confort del cielo, el abrigo de la gloria y la maravilla, para ir a un mundo podrido, lleno de pecado, de desesperación, de miseria, de corrupción, de depravación, de mentira, de engaño. ¡Wow! El guerrero divino se encarnó y vino a triunfar. El campeón, el león de Judá. Es tremendo. Este es de este Dios que se iba a encarnar, que habla en Isaías capítulo 9. Es este. Es este. El Dios valiente. En Juan 12, 27, cuando habla que estuvo afligido, es la palabra torazo, que es agitar, sobrecoger. Dios hecho hombre, como hombre, sintió agitación. Estuvo sobrecogido porque vio lo que le esperaba, que no era nada pequeño. Era mi pecado, era mi miseria, era mi maldad sobre un ser inocente, que nunca tuvo nada que ver con mi maldad, con mi pecado. Sabía lo que le esperaba. Y como hombre, estaba sobrecogido. Como hombre, estaba abrumado, pero no tuvo miedo. Él siguió para adelante. No se acobardó, como nos habríamos acobardado cada uno de nosotros, sino que valientemente, como un campeón, avanzó, sabiendo lo que tenía que sufrir. Avanzó. De forma que en esta humillación, esta muerte de cruz, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, el Mesías, es el Señor, para gloria de Dios Padre, para exaltación de su Padre. Es campeón, es el campeón, es el jefe valiente, es el poderoso guerrero, es el fuerte héroe, es el campeón divino, el Gibor. El significado de Dios. Gibor, guerrero, fuerte, valiente, campeón. Todo esto lo vemos en el Señor Jesucristo. Todo esto lo vemos en el Señor Jesucristo. Tremendo. Filipenses 4:13 dice así. Cuando podemos asimilar esto, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el problema cuando no vemos al Dios fuerte, al Dios guerrero, al Dios valiente? Nos creemos fuertes, ¿no? De esto hablaremos. ¿Por qué? Porque ante el conocimiento de este Dios tenemos que actuar de una forma, ¿no? Tenemos que responder a lo que Él es y lo que Él hace, ¿no? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos? Bueno, tenemos que responder, pero antes de responder a esto, sigamos mirando algunos matices más. En Colosenses 2:15 dice que el Señor hizo hacer pasar a todos los enemigos, como dice aquí. Dice que como cuando, significado griego es como cuando un rey gana sobre una nación, los lleva a todos esposados. El vencedor lleva a los vencidos maniatados, vencidos. Esto es lo que hizo el Señor Jesucristo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el mundo, al morir en esa cruz. Colosenses 2:15. En Juan dice que yo he vencido al mundo. No temáis, yo he vencido al mundo. A ver, Sebas, ¿qué pone ahí en tu espalda? Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién puede vencer al mundo? No el planeta, no la creación, el sistema corrupto del mundo. ¿Quién ha podido vencer? Señor Jesucristo. Señor Jesucristo.
Y cuando vemos lo de Egipto, ¿qué hubo en Egipto? Vemos algo glorioso. Cómo constantemente el Señor mostraba que Él es el omnipotente, el guerrero. Vemos también en Josué 15, cuando Josué ve a un soldado con una espada, y Josué le pregunta, bueno, ¿de parte de quién vienes? ¿Eres de los enemigos o de los amigos? Y ahí mismo se da cuenta que está hablando con Dios, que es el que lucha y guerrea. No lo había visto sino antes, ¿no? Es tremendo, es algo glorioso. Segunda de Pedro 1, del 3 al 21, dice: por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarais a ser consubstanciales con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Porque si estas cualidades están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesús el Mesías nuestro Señor. Porque el que carece de estas cualidades está ciego, teniendo cerrados los ojos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás, porque así os será dada ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Mesías. Por esto, siempre habré de recordaros estas cosas, aunque seáis sabedores y estéis afianzados en la verdad presente, pues considero justo, mientras estoy en este tabernáculo, despertaros con recordación, sabiendo que en breve debo abandonar mi tabernáculo, así como me lo declaró Jesús el Mesías nuestro Señor. Yo también procuraré con diligencia que después de mi partida hagáis en todo momento memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesús el Mesías nuestro Señor, siguiendo fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de su majestad. Porque cuando recibió de Dios Padre honor y gloria, le fue dirigida la majestuosa gloria esta voz: este es mi Hijo, mi amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros escuchamos esa voz dirigida desde el cielo, estando con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética, la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios siendo guiados por el Espíritu Santo. Cuando vemos este largo pasaje, vemos la palabra poder, pero ¿cómo se aplica el poder de Dios en nuestras vidas? Es el poder de Dios que nos sustenta, es el poder de Dios que va a hacer real su venida, es el poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos, es el poder de Dios, una y otra vez, que nos lleva a ver nuestro pecado, porque poderosamente el Señor nos lo muestra. El Señor, nada de lo que hace, lo hace con debilidad, todo lo hace con poder, poderosamente. Cuando salva, salva poderosamente, pero también cuando lo mantiene a uno con vida, lo mantiene a uno, perseverando en el camino, pese a nuestros pecados. El Señor también lo hace. Tremendo. Ahora bien, ante este Dios tan glorioso que vemos en el Salmo 18 también, constantemente, como este Dios invencible, este Dios que derrota a los filisteos, que derrota a los moabitas, que mueve imperios para disciplinar al pueblo de Israel, como Babilonia, como Egipto, como Persia, y después destruye a los imperios que ha usado para disciplinar a Judá e Israel. ¿Cómo actuaremos? ¿Cómo actuaremos? ¿Acaso no clamaríamos, como dice el salmista en el Salmo 18?
Te amo entrañablemente. Oh Yahvé, fortaleza mía, mi fuerza, mi aliento. Yahvé, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía en quien me refugio. Mi escudo y mi cuerno de salvación, mi alta torre. Invocaré a Yahvé, quien es digno de toda alabanza, y seré salvo en mis enemigos. ¡Ay, cuando se presentan enemigos más fuertes que nosotros! Se trata de luchar contra una cucaracha en la cocina, no pasa nada. ¿Y si sale un dinosaurio por la ventana? ¿Una rata así de grande? Como las que hay por Buenos Aires. ¡Ay, cuando los enemigos se nos sobrepasan! Ya no los podemos dominar como pensamos que podíamos hacerlo. Se nos escapa impotencia, frustración, miedo. ¿Dónde está la autoestima? Ya no hay autoestima. Y ahí, ¿acaso no tendríamos que clamar como el salmista aquí? El Señor permitió tantos enemigos en la vida del rey David. El Señor permitió Él mismo tener enemigos para mostrar su poder sobre ellos y su gloria y su victoria. ¿O acaso no permitió, y era su amigo, pero lo permitió, tener una lucha con Jacob? Hacer un pulso con Jacob. ¿Y cómo acabó Jacob? Cojeando, porque Dios le hirió en el calcañar, en la coyuntura, perdón. Muchas veces queremos luchar con Dios. Adelante, que te vaya bien. Entrena primero, para no cansarte tanto, para darte cuenta en primer cambio que no hay chance alguno. Muchas veces el Señor permite que sí, que teóricamente vayamos bien con Él, pero empieza a poner enemigos alrededor para probar a ver si realmente nuestra relación con Él era genuina o pura religiosidad. Y ahí se ven las cosas. Si estamos conectados a Él o nuestra conexión era como tener una tarifa con Yalo, intermitente con internet. No es fibra, ¿cómo se llama la fibra? Fibra óptica. ¿Va o no va? A ver cómo era la línea directa. El Señor prueba muy claramente. Los enemigos tienen que estar. Los enemigos tienen que estar. Si no están, ¿cómo se manifiesta lo muy débiles que somos y lo muy fuerte que es Él para liberarnos, rescatarnos como el campeón, valiente, guerrero divino, todopoderoso Dios que es? Y seguimos leyendo. En mi angustia invoqué a Yahvé. Salmo 18, versículo 6. Clamé a mi Dios y Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor delante de su presencia llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Tembla, el Señor hace temblar la tierra y ahí la gente tiembla de miedo también. Muchos claman a Dios, pero un Dios que claman por miedo. No como dice el versículo 1, con amor entrañable. Con amor entrañable. ¿Por qué? Porque a la que la tierra deje de temblar, seguirán en sus pecados, seguirán en sus idolatrías, seguirán escupiendo el rostro de Dios. Clamo porque tiembla la tierra, deja de temblar. Ah, sí, Alzheimer, eso ya no sé lo que es. Yo sigo con mi vida. La tierra tiene que temblar tantas veces, una y otra vez. Tienen que caerse las columnas de nuestros templos y tienen que destrozarse, como cuando Sansón tumbó todo. El Señor tiene que poner Sansones que tumben los templos de nuestros ídolos, una y otra vez. Yahvé tronó desde los cielos, Elohim hizo oír su voz, granizo y ascuas de fuego. Disparó sus saetas y los dispersó, puñado de relámpagos y los enloqueció. Tremendo, ¿no? El Señor hace enloquecer a las naciones que se creen que por tener 4 bombas atómicas, el ejército más armado hasta los dientes, hasta pueden tirarnos bacterias y enfermarnos como una guerra bacteriológica. El Señor se ríe de las naciones. Él es el Todopoderoso, Él es el Dios fuerte, Él es admirable, digno de asombro, de que nos maravillemos al ver lo muy fuerte que es Él. Y busquemos consejo al ver que nosotros y en nosotros no hay fuerza alguna. No hay fuerza alguna. Y mirad bien, si examinamos nuestras vidas, realmente nos creemos fuertes. Realmente nos creemos capaces. Realmente nos creemos que tenemos la fuerza suficiente para incluso estar vivos ahora mismo. Y no es así.
Estamos vivos porque Él es fuerte. Aún el más impío de los hombres que blasfema el nombre de Dios y vive en contra de todos sus atributos, aún creyendo que es conocedor de Dios, él sigue respirando por el poder de Dios. Porque es el Dios fuerte. Y eso a Dios lo hace más campeón y más valiente. No es que lo aumente porque Él es campeón desde la eternidad, pero muestra lo muy glorioso que es Él, aún soportando a gentuza como nosotros. ¿No es tremendo? ¿Qué haremos ante este Dios? ¿Qué haremos ante este Dios? En Éxodo 14 dice así. Mirad esto. Podemos empezar desde el 13. El Mar Rojo delante, el ejército más fuerte de la época, el de Egipto, carros, caballos, todos corriendo detrás, el pueblo de Israel delante del mar, no hay salida, ¿qué hacemos? Moisés responde al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Yahvé, que Él hace hoy por vosotros, porque los egipcios que visteis hoy, no los volveréis a ver nunca más. Yahvé luchará por vosotros, y vosotros quedaos quietos. Pero Moisés, escucho los carros, y no son 2 o 3, son cientos de carros, llenos de arqueros, de gente con lanzas, con espadas. Estate quieto, el Señor luchará por ti. El impío es incapaz de estar quieto confiando en Dios. El incrédulo es incapaz de estar ante el mar con el ejército más poderoso y decir, amén, Señor. Espero, se están acercando, Señor, Señor. ¿Qué hace el impío? Saca la espalda, se suicida. O se tira al mar y empieza a nadar con todas sus fuerzas, y muere en el mar. O se rinde y dice, no, vuelvo a Egipto, sí, ya está. Vuelvo, prefiero ser un esclavo toda la vida que me matéis. ¿Qué hace el piadoso? ¿Qué hace el hombre de Dios que por su gracia ha sido transformado? Amén. ¿Qué dices? ¿Qué pone aquí? Que el Señor luchará por mí y que yo debo estar quieto. Lo creo, Señor. Amén. Moisés alzó la vara, se abrió el mar, empezó la caminata hasta el otro lado, cuando pasó también el ejército, porque solo se abre para el pueblo, para el que no es pueblo no se abre. Para el que no es pueblo se puede intentar meter junto con el pueblo, pero cerrará y se quedará sepultado. El Dios fuerte lo mostraba una y otra vez. Entonces, ¿qué podemos hacer ante el Gibor? Estar quietos, confiad en Él. Él es el Dios fuerte. Es que nos están matando, es que confiad en el Señor. Es que estoy enfermo, es que me estoy muriendo de una enfermedad terrible. Estad quieto, confiad en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor aún es poderoso, aún en medio de la muerte, para darte consuelo, para darte gozo, para darte fortaleza, para testificar a otros que creen que la vida es el fin supremo de la vida, de todo, cuando Cristo es el fin, porque Él es la vida eterna. Es fuerte, sí, para acompañarte también en la muerte, en el lecho. Es fuerte, es poderoso, sí, para darte un gozo que nadie podría tener en ese momento cuando ya todo se está acabando y todo en la mano se está deslizando así como agua. Él es fuerte para acompañarte en ese momento. ¿Y cómo? ¿Cuántos cristianos en la historia han podido reír de gozo cuando sabían que los leones los iban a comer en el circo en Roma? No de una muerte lleno de morfina y ahí dormido y morir. No. Iban a ser realmente hechos carne molida por leones hambrientos que a propósito los dejaban a lo mejor una semana o 2, muertos de hambre, para solo oler a humanos tirarse a tu cuello, a destrozarte vivo. Tigres, panteras, todo felino y todo animal que pudiera devorarte ahí estaba esperándote. ¿Qué hacías tú en la celda? ¿Estabas quieto? ¿O llamabas al soldado? Ven, dime, ¿qué dioses tengo que adorar y prender velas? ¿Y a quién le tengo que besar los pies para ser librado de esta locura? El Señor era fuerte y poderoso para que esos cristianos entraran en ese circo, ante ese estadio gigantesco lleno de gente, y pudieran decir, Jesucristo es el Señor.
Jesucristo es nuestro héroe, es nuestro campeón. Aunque estemos aquí siendo triturados, Él es el campeón. ¿Por qué? Porque la victoria no es solo terrenal. Transformará todo esto. Es espiritual. Es partir de esto y poder estar con el Señor eternamente. Ahí vemos lo muy campeón y glorioso que es nuestro Señor. ¿Cómo podríamos seguir actuando? ¿Cómo podríamos mirar? Joel 3:40. Joel 3:40, madre mía, ahí me he pasado. No tiene el versículo 40. De los arados forjad espadas y de vuestras hoces haced lanzas. Diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy. Diga el débil, soy un campeón. Ojo, esto no es una charla motivacional, para que todos salgáis de aquí. Yo soy un campeón, yo soy un campeón, yo soy un campeón. No. No es esto. Porque sigue diciendo: apresuraos y venid, naciones todas de alrededor, reuniros allí. Oh Yahvé, haz que bajen tus valientes. Alértense las naciones y vengan al valle de Josafat. Multitudes y multitud en el valle del juicio. Cercano está el día de Yahvé en el valle de la decisión. Un contexto en el que este débil que grita fuerte soy, es porque está basado en el poder de Dios. Por eso la debilidad que es física, que es del pecado, la podemos transformar en fortalezas. En fortalezas. Entonces, después de todo esto, si el Gibor está contigo, en medio de tu debilidad tú puedes decir: soy fuerte. Soy fuerte. No por mí, sino porque Él mora en mí. Él vive en mí. Eso es tremendo. Luego podemos ir mirando. Romanos dice en Romanos 8:37. Mirad esto, hermanos. Podemos leerlo desde arriba. Dice así desde el 34, desde el 33. ¿Quién encausará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿El Mesías, el que murió? Más aún, Él es quien fue resucitado, el cual también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor del Mesías? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambruna? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Porque he sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Jesús el Mesías, Señor nuestro. ¿Cómo podemos decir esto? Diga al débil, fuerte soy. Somos más que vencedores. La palabra aquí vencedor es nikao, que significaría gran insistencia, a favor o por amor a. Es tremendo. Más que vencedores. Es el amor de Dios en nosotros que nos lleva a vencer. No es nuestra propia fuerza. Es una gran insistencia del Señor hacia su pueblo que nos llega a la victoria. Entendemos que si es por nosotros no seríamos más que vencedores. No habría victoria si no fuera por el Dios poderoso que habita dentro del que por gracia ha sido llevado al arrepentimiento. Es tremendo. Subyugar también, más que vencedores. Vencer, más que vencedores. ¿Has vencido? ¿Hemos vencido? Tú tienes dentro de tu corazón un sentido de: hemos vencido. No me he salido con la mía y al final se ha hecho lo que yo quería. No que he manipulado todas las situaciones para que yo tuviera un pequeño triunfo. Eso es vanidad. Eso es vanidad. La satisfacción de ver que eres más que vencedor es al ver a Cristo aparentemente derrotado en esa cruz, pero viéndolo tan glorioso y tan sublime, que eso es lo que le costó a Él sufrir mi pecado. Que me arrepiento de Él, que odio y que debemos luchar contra el pecado hasta el final. Pero
bajo Cristo, bajo el que nos ha hecho más que vencedores. Tendríamos que hacer esto entonces, actuar así, actuar de esta forma donde un pueblo débil, pero que puede decir fuertes somos, un pueblo que somos más que vencedores, un pueblo que es llamado a estar quietos y esperar en el Dios guerrero, en el Dios todopoderoso, porque si no, ¿qué? Haremos lo que queramos. No esperaremos al Dios todopoderoso para sacar nuestro micromachín, nuestro cochecito de juguete pequeñito, cuando Él puede venir con un Hammer, con ruedas gigantes, que aplasta todo lo que agarra por el camino. Nosotros sacamos el micromachín, el carrito de juguete, así, de Lego. Y lo hacemos tantas veces, ¿no? Micromachín, bueno, eso yo lo conozco, eran los coches así pequeñitos. Coleccioné algunos hasta que los perdí todos poco a poco. Pero tantas veces, ¿no? Una fuerza hecha tan pequeña, de tanta miniatura, tan limitada a nosotros, y aún así queremos seguir para adelante. ¿Acaso no es una locura? Estamos muy mal, ¿eh? O sea, es de locos lo nuestro. En vez de estar quieto y decir, esperemos el poder de Dios. Esperemos que Él es el Dios grande y poderoso. Estamos fatal. Terrible. Perdónanos, Señor. 2 Corintios 10, 17. Dice así, que al final, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Pues no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Tantas veces por nuestras fuerzas, yo hice, yo haré, yo he hecho esto, yo soy así, yo hago esto, yo implica mi fuerza, mi voluntad y mis capacidades para poder desarrollar, avanzar, vencer, triunfar, ser exitoso, etcétera, etcétera. Yo. Es un yo que no hace eco en la eternidad, en la historia. Es un yo que se cae a trozos en la vida y prevalece el gran yo soy, el Dios eterno, el glorioso Dios, el campeón, el héroe, el Dios fuerte. Prevalece Él. Entonces, ¿cuál es el problema ante todo esto? ¿Cuál es el problema? El problema es que Jeremías 17 dice, maldito el hombre en el que confía en otro hombre, maldito el hombre que se apoya en el brazo de carne y no en el brazo de Dios. Maldito el hombre cuando queremos gloriarnos en nosotros mismos. La palabra gloriarse es brillar, alardear, hacer un espectáculo de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que decidimos, de lo que planificamos. 1 Corintios 10, 12 dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. No estás firme, crees estarlo, pero no lo estás. Porque el que realmente está firme, no tiene de sí mismo una convicción de estar firme. Porque su firmeza no nace de sí mismo. Su firmeza está goteando, chorreando de las cataratas poderosas de Dios sobre uno, de forma que uno vive empapado de su poder. Pero uno no cree estar firme. Uno cree en Dios que lo afirma. Uno cree en el todopoderoso Señor Jesucristo, que lo mantiene perseverante, constante, a través de las dificultades de la vida. Por eso uno no cree estar firme. Cuidado si crees estar firme. Cuidado. Mejor cree que no estás firme y corre a Cristo. Y arrepiéntete. Y arrepiéntete. No confíes en ti mismo. No confíes en ti mismo. Ese es el problema nuestro. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? En Filipenses 4:13 dice que somos vencedores. Lo hemos leído ya. Filipenses 4:13. Tremendo. Dice así: sé vivir con estrechez y sé también tener abundancia, para estar saciado como para pasar hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad en todo, y por todo he aprendido el secreto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Es impresionante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En griego es estoy teniendo. No es si todo lo puedo en Cristo, es estoy teniendo fuerzas que me fortalecen. Me está dando fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me está dando fuerzas. Si yo pienso que todo lo puedo en mí, se acaban las fuerzas. Te vas a estrellar contra la pared. Todo lo puedo en Cristo. También todo lo puedo es, Él me está haciendo poderoso en Él para que yo en Él siga teniendo fuerzas. Sería más profundo, ¿no? Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo, hermanos. Veo a mi Telma, ¿no? Y cuando íbamos a evangelizar por la Langstrasse, ella se veía, ¿no? Tan ahí, ¿no? Como con miedo, ¿no? Y íbamos ahí a los drogadictos, a hablar a la gente y tal, y veías gente que dice, ¡buah! Si este hombre se le va la cabeza y le pega un bofetón a la hermana, le arranca la cabeza. Pero con cuánta valentía se acercaba, como si fuera un gigante de mujer, ¿sabes? Que pesaba 200 kilos. Tremendo lo que hace la fuerza del Señor, ¿no? El poder de Dios. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo, hermanos. ¿Hay medios de gracia que nos fortalecen? Por supuesto que sí. Según de Timoteo 3, 17 dice que la palabra es suficiente para capacitarnos para toda buena obra, porque toda ella es inspirada por Dios para redarguir. O sea, ¿tú quieres tener fuerza de parte de Dios? Lee la palabra de Dios, sumérgete en su voluntad, en su revelación. 1 Tesalonicenses 5 del 17 al 19 también habla, orad sin cesar. ¿Quieres tener fuerza? ¿Quieres realmente estar firme? Orar. Habla con Dios, relaciónate con el Señor. Relaciónate con Él. ¿Quieres seguir contemplando al campeón, al guerrero divino? Ora, lee la palabra, Hebreos 10, del 23 hacia adelante. No te dejes de congregar. No dejes de estar donde hay cristianos. No dejes de ir a donde hay gente que está sustentada día tras día por el poder de Dios. No por sus fuerzas, no por su fuerza de voluntad, no por su convicción religiosa, no. Esos son religiones del mundo. Por el poder sobrenatural de Dios. Por ese poder glorioso del Señor. Tremendo. Dice en Apocalipsis que 21:8 dice, y está en la lista de los que no entrarán en el cielo. Dice así, desde el 6. Y me dijo, hecho está, yo el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tiene sed le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venza heredará estas cosas, y le seré por Dios y él me será por hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los cobardes, los que fueron cobardes, los que por el miedo, por la prudencia al final retrocedieron y con cobardía se quedaron congelados y no avanzaron. Los cobardes, dice, no entrarán junto con los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y déjame decirte que en el infierno también se manifestará al Dios fuerte. Su poder estará eternamente allí para hacer notorio su poder en el sufrimiento de cada uno, de los que cobardemente, de los que incrédulamente, de los que con perversión y con depravación le dieron la espalda al Señor Jesucristo. Le dieron la espalda al Señor Jesucristo. Qué fuerte, hermanos, cuando leemos este nombre, Dios fuerte. ¿Qué significa esto para ti? Que Dios sea fuerte. ¿Qué significa esto para ti? Que Él es el gibor, el valiente, por nosotros, que somos cobardes. El fuerte, por nosotros, que somos débiles. El guerrero, por nosotros, que somos gente que por naturaleza ya hemos sido
derrotados. ¿Por qué? Porque dice que el que no tiene a Cristo ya está condenado, ya está bajo juicio, ya nace bajo la esclavitud del pecado. No podemos luchar por nosotros mismos contra el peor enemigo, que es nuestro pecado, que es el diablo y que es la muerte. ¿Tú puedes luchar contra la muerte? ¿Tú puedes solucionar el problema de la muerte? ¿Puedes arremangarte contra la muerte? Stephen Hawking, ese hombre tan multimillonario, murió de un cáncer de estómago. ¿Dónde están todos sus millones? No pudo librarle, nada le pudo librar de la muerte física. ¿Tú te crees valiente? ¿Tú te crees fuerte? ¿Tú te crees guerrero? ¿Tú te crees un campeón? ¿Tú te crees el jefe? ¿Tú te crees poderoso? ¿Tú te crees el héroe? Quizás te crees hasta divino. El tic-tac te dará constantemente una idea de que nada de eso eres tú. Pero Dios sí. Jesucristo sí. Y esto es lo que el pueblo de Israel, una tras otra vez, no querían escuchar. Ellos se creían el pueblo de Dios, ellos tenían la fuerza, ellos tenían, vamos, de todo. No tenían por qué humillarse ante Dios. Ellos eran los escogidos, los fuertes de Dios. Por supuesto, siempre Dios estaba por en medio para que quedara todo de que no habían perdido su identidad. Eran fariseos, gente orgullosa, gente arrogante. Vivamos para el valiente Dios. Vivamos sometidos a aquel que es el campeón. Vivamos para aquel que es el héroe. Él es el héroe. Él es el que se despojó de su gloria y vino a este mundo. Para que nosotros nos arropemos de su amor y de su gracia. Él es el que manda, Él es el jefe. Él es el poderoso. Él es ese guerrero que nadie ha podido ni podrá vencer jamás. Tenemos que vivir para Él y si no, asumamos las consecuencias. Asumamos las consecuencias. Y no llores cuando te vaya mal, por favor. Enjuágalas y sigue ese camino a la destrucción locamente que andas. Porque ya lo has escuchado todo. Ya has escuchado que en ti no hay nada de fuerza para vencer los enemigos peores que el ser humano tiene. Que es su propio pecado, lo vuelvo a repetir, que es la muerte que va a venir y que es el demonio, el diablo. No lo podemos derrotar por nosotros mismos. Sin embargo, en la palabra dice que para el pueblo de Dios, dice que en breve el diablo será aplastado bajo nuestros pies. Es tanta la victoria, es tanto el triunfo que el pueblo de Dios tendrá, que realmente si no fuera por la fe que tenemos, no lo creeríamos. Es demasiado, es demasiado lo que tendremos y lo que ya estamos teniendo. El simple hecho de que no haya miedo a la muerte ya es un reflejo de que el Dios triunfador vive en nosotros. El simple hecho de que junto con Cristo hayamos sido crucificados y también resucitados, habla de que juntamente con Él hemos vencido a la muerte, hemos vencido al diablo, somos más que vencedores. ¡Ay si nos olvidamos de Él! ¡Ay si nos olvidamos del Dios fuerte! Correremos el riesgo no de perder la salvación, porque el que ha sido salvo va a serlo, pero sí de que el Señor nos exponga a todos esos enemigos, de forma que veamos el colmillo al lobo y corramos de terror y miedo. No hay de qué tener miedo, no hay de qué acobardarnos, no hay nada de eso, porque el Dios fuerte está con su pueblo. El guerrero divino lucha por ti. Adelante, pueblo de Dios, adelante, adelante. Ante todos los virus que tengan que llegar, ante todas las bombas atómicas que deban explotar, ante todo lo que tenga que acontecer, si eres hijo de Dios, ¿de qué vas a tener miedo? ¿De qué vamos a tener cobardía? Aunque venga, y Dios nos prueba a través de ella, pero en ese momento, ¿qué podremos hacer? ¿Decidir por acobardarnos o por tener fe en el todopoderoso Dios? Ahí está delante de ti. ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Confiar en Dios? ¿Arrepentirte a Cristo? ¿Pedirle perdón por tu miedo, por tu cobardía? ¿O dejarte llevar por ellas y empezar a orar? Acuérdate, todo aquel que quiera agradar a los hombres, ¿desagradará a Dios?
Si quieres agradar al jefe de trabajo porque tienes miedo de que te echen porque están echando a las plantillas y tú, uy, 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 qué miedo, qué miedo, qué miedo. Y allí, a caerle en gracia, a reír todas sus tonterías. Se pueden correr riesgos terribles, llegar a puntos tan bajos por el miedo. Tan ridículo puede ser nuestra situación si realmente no vemos al Dios fuerte, al Dios invencible, al Dios todopoderoso. Podemos llegar a un punto tan ridículo y tan pésimo. ¿Y todo por qué? Porque no nos apoyamos en el omnipotente brazo de Dios, sino en este brazo, que se puede romper, en el brazo de carne de los hombres. Oremos al Señor.